Jóvenes, muy buenos días. Nos volvemos nuevamente a encontrar en nuestras clases a distancia. Hoy día vamos a hablar acerca de las revoluciones industriales. La primera, segunda revolución industrial y hablaremos un poco acerca de en qué consiste el llamado socialismo. Término que quizás no has escuchado en algún momento de tu vida. Ok, para ello primero vamos a dar una pequeña introducción relacionado al tema. Recuerda que los avances técnicos se sucedieron vertiginosamente en la segunda mitad del siglo XIX y dieron lugar a lo que se llamaba la segunda revolución industrial. La primera fue esencialmente creadora y significó la superación de la economía agraria y extractiva. Por ello se concentró en el aprovechamiento de fuentes de energía y en la manufactura de productos básicos. Ahora, la industria era sobre todo de aplicación, esto es decir, de búsqueda de los aspectos prácticos de los nuevos descubrimientos para obtener productos más elaborados y especializados. A la época, en este caso, a la época del carbón y del hierro, se dio paso a la del acero, la electricidad y la química. Paralelo a este desarrollo, además, se fue o apareció lo que viene a ser el capitalismo industrial y financiero, ya que los nuevos proyectos precisaban de elevadas inversiones. Esto se desarrolló, debido a ello se va a desarrollar la banca y se imponían la reducción de costos, las políticas de comercialización más agresivas y la necesidad de aventajar a la competencia. La aparición de nuevos productos contribuyó también a dejar obsoleta la vieja industria. El acero, por ejemplo, arruinó a la metalurgia tradicional. Todo esto deja en claro que si bien tuvo un costo social elevado, ha determinado los cambios precisos para el advenimiento de una nueva etapa, caracterizada en el progreso tecnológico rápido, el cambio continuo de las estructuras productivas y la aplicación de los mercados. La libre competencia que definió el primer capitalismo derivó en un control cada vez mayor del mercado por las grandes empresas y la banca. Entonces, ahora, acompáñame a conocer un poco acerca de la primera revolución industrial. Vamos a empezar entonces a hablar acerca de la llamada primera revolución industrial. Con el nombre de revolución industrial se designa a un conjunto de transformaciones que se dieron desde la segunda mitad del siglo XVIII en la forma de trabajar y producir, aunque se inició simplemente con una serie de mejoras técnicas destinadas a producir más y mejor, sus consecuencias se dejaron sentir pronto en toda forma de vida de la sociedad europea. Nosotros podemos mencionar de esa manera cuáles fueron las características más importantes de la revolución industrial. La primera fue la novedad principal, fue la aparición del maquinismo, término que no significó que antes no se utilizasen las máquinas, sino que éstas, que hasta entonces solo auxiliaban al obrero, ahora se convirtieron en las protagonistas del proceso de elaboración de todos los bienes. Otro factor importante viene a ser el cambio que se produjo en los pequeños talleres, ya que ellos se fueron eclipsando, ya no eran tan necesarios. Incluso, recuerda que hasta entonces eran los centros donde se desarrollaban la producción. Desde aquí en adelante, esta se realizaría en grandes establecimientos donde se elaboraban donde elaboraban gran número de obreros. Además, se fue difundiendo el uso de un artefacto desarrollado recientemente por James Watt, que fue la máquina de vapor. No fue la primera hoja, pero sí fue la primera que pudo ser utilizado eficientemente. Esta novedad pronto fue utilizada para mover máquinas en diversos campos. Y por último, podemos mencionar es que la industrialización dio origen a la producción moderna, con grandes cantidades de mercaderías en poco tiempo y con las mismas características, pues, como comprenderás, las máquinas requerían y requieren aún hoy de piezas que pueden ser sustituidas por otras iguales si llegan a averiarse. Es la producción en masa y en serie. Con respecto, en este caso, al origen de la revolución, todos estos elementos aparecieron en primer lugar donde, vamos a señalar aquí, a ver qué país estoy señalando, muy bien, en Inglaterra. Inglaterra, vamos a colocar aquí una flecha,
fue cuna de la revolución. Esto fue así porque Inglaterra tuvo ciertas condiciones que se dieron y que favorecieron a este desarrollo de la industrialización. Entonces vamos a conocer aquellas condiciones, son 4 condiciones que permiten que Inglaterra desarrolle la llamada industrialización. La primera es que tras la Guerra de los 7 años, que vamos a nosotros estudiar más adelante, Inglaterra se había convertido en dueña de los mares y prósperos negocios con las colonias. Esto quiere decir que pasó a ser la principal beneficiaria del activo de tráfico de productos. Siguiente, al mismo tiempo, las poblaciones que eran inmensas del país, como la India, significa grandes posibilidades de comercio y enriquecerse, lo que va a impulsar a los hombres de negocios británicos a buscar formas de producir más y más pronto para vender a aquellos países lejanos. El propio gobierno británico fue desde el principio un firme aliado de los hombres de negocio, cuyos intereses defendió a través de guerras contra otras potencias europeas. En las Islas Británicas, la población y el nivel de vida fueron en aumento a lo largo del siglo XVIII. Habitantes más numerosos y más prósperos daban a los comerciantes la seguridad de que habría, en este caso, quien absorbiera la producción de la industria si el comercio exterior llegase a fallar. Entonces, debido a esas 4 características, es lo que nosotros vamos a considerar que Inglaterra fue la cuna de la revolución. Jóvenes, a través de este mapa conceptual, nosotros queremos explicar en este caso por qué no fue Francia, por qué no España fue la cuna de esta primera revolución industrial. Pues acabo de decir, como en la anterior diapositiva expliqué, que Gran Bretaña en este caso tuvo un fuerte crecimiento de la población inglesa a lo largo de este siglo XVIII. Esto favoreció por medidas sanitarias, avances en la medicina y una alimentación más rica y variada. Esto va a permitir contar con la mano de obra abundante y barata para las fábricas. Por eso va a favorecer las colonias, su situación interna, ¿no? Recuerda que va a existir abundante mano de obra. Tenemos el Estado que favorecía a estos comerciantes. Otros factores, tenemos la presencia de las llamadas materia prima. Recuerda que a través de la Guerra de los 7 años, Inglaterra va a ser dueña de los mares y prósperos comercios de las colonias. Va a contar con las garantías jurídicas que el Estado va a amparar a todos los comerciantes y con adecuadas vías de comunicación. Todos estos factores van a permitir que Gran Bretaña, en este caso Inglaterra, sea considerada la cuna de la llamada revolución industrial. Pero no te recuerda que más tarde otros estados le siguieron los pasos a Gran Bretaña, como viene a ser también Bélgica y Francia, y luego también los estados alemanes, así como Estados Unidos y Japón. Ahora vamos a hablar sobre los principales sectores que se desarrollaron, los sectores industriales que se desarrollaron en esta primera revolución. Tenemos lo que viene a ser el sector textil, que fue el que alcanzó la expansión más importante de la primera revolución industrial y en el que se produjeron rápidos y constantes mejoras, como la introducción de máquinas de hilar y de tejer. Una de las novedades más importantes de esta industria fue también la utilización cada vez mayor de ¿quién? Acá tenemos incluso en nuestro organizador, es el uso del llamado el algodón, que desplazó completamente a la lana como principal materia prima. Al mismo tiempo, la industria de los transportes y las comunicaciones experimentaron notables progresos, como la aparición del barco a vapor, la locomotora y el telégrafo. De ellos fue la locomotora que alcanzó un éxito más inmediato y se convirtió pronto en uno de los símbolos universales de los nuevos tiempos durante el siglo XIX. En este caso era posible también reconocer a los países más avanzados por su densa red ferroviaria. Tenemos también la proliferación de ferrocarriles, de locomotoras y de máquinas en general. Dio fuerte impulso a la industria siderúrgica, es decir, a la producción de enormes cantidades de hierro y acero.
Novedosos procedimientos permitieron entonces a los industriales disponer de estos metales con una pureza antes impensada. Los altos hornos que funcionaban en las llamadas fundiciones utilizaban como combustible principal era el llamado carbón, o también llamado hulla por algunos países. Entonces aquí tenemos las principales materias primas usadas en esta primera revolución: el algodón, carbón y el hierro. No te olvides que también el acero fue importante durante esta primera revolución. ¿Qué impactos crees tú que va a traer esta revolución a Europa y al mundo? Es difícil darse cuenta, en este caso a simple vista, de lo mucho que cambió el mundo con la industrialización, pero vamos a mencionar tres impactos de esta revolución. La primera, tenemos la revolución industrial, permite que los artículos que antes eran escasos y por ende también costosos estuviesen de pronto al alcance de todas estas masas. Además, segunda, tenemos que la revolución dio origen a una nueva distribución de roles en la producción. Si antes en los talleres laboraban juntos maestros, oficiales y aprendices, ahora se abría una enorme separación entre los dueños de las máquinas y las fábricas. El tercero viene a ser este hecho y la observación de que en las fábricas quien trabajaba menos era el capitalista y además recibía la mayor cantidad de riquezas generadas, mientras quien producía más, que era el obrero, el proletario, no recibía casi nada. Esto va a iniciar un debate acerca de cómo establecer un reparto más justo de las riquezas. De esta inquietud nació el pensamiento socialista, que vamos a hablar más adelante. Entonces, de estas tres formas nosotros podemos indicar qué es lo que va a iniciar o qué impactos va a tener la llamada revolución. A continuación, explicaremos acerca de esta segunda revolución industrial. Presta también mucha atención y toma nota los datos más importantes que crees tú. A ver, vamos a hablar acerca de la segunda revolución industrial. Para ello, necesitas recordar de lo que trabajamos anteriormente, en esta anterior diapositiva. Desde la segunda mitad del siglo XV, la Gran Bretaña, Inglaterra, había sido escenario de importantes transformaciones conocidas como la primera revolución industrial. Ahora bien, aunque este fenómeno se había ido extendiendo en otros estados y había traído consigo notables cambios en la economía o la sociedad, su impacto no había sido aún global. La mayor parte de la humanidad vivía todavía a la manera tradicional. Esto cambiaría más tarde, ya a fines del siglo XIX, con la llamada Segunda Revolución Industrial. Esta nueva etapa de la sociedad industrial se suele situar entre los años de 1870 a 1914. A diferencia de la fase anterior, esta vez los núcleos de proceso fueron los Estados Unidos y el recién nacido Imperio Alemán, y su expansión mucho más inmediata a principios del siglo XX. Países como Suecia o Japón e inclusive algunas regiones de Italia y Rusia ya registraban importantes niveles en la actividad fabril. Las nuevas industrias. A ver, ¿qué industrias se desarrollaron durante esta segunda revolución? Nuevas producciones, fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo, imprimieron un fuerte impulso en la productividad de diversas ramas de la producción. Los avances más destacados se dieron en las siguientes áreas. Por ejemplo, tenemos aquí en la parte superior la industria, en este caso la industria química, ¿no? Ahí podemos ver nosotros la industria química. Fue esta el área que registró los mayores progresos y sus descubrimientos fueron aplicados en las más variadas actividades. La agricultura se benefició del descubrimiento de las cualidades fertilizantes de los llamados nitratos. Ahí vemos la imagen, por ejemplo, del nitrato. La industria textil pudo contar asimismo con colorantes artificiales extraídos de la hulla que desplazaron a los naturales. Se pusieron a punto nuevos explosivos, el más célebre de los cuales fue la dinamita, que fue una creación de Alfred Nobel, que facilitaría en la visión de este
científico con la construcción de túneles, caminos, minas y otros. La farmacia también registra innovaciones dignas de mencionar. Fue por entonces que el joven fue entonces que la joven empresa alemana llamada Bayer registra los comprimidos de ácido acetilsalicílico, universalmente conocido como la aspirina. Métodos químicos que fueron también los que permiten aprovechar al máximo el petróleo. La siguiente industria, tenemos la industria eléctrica. La electricidad, que ya era conocida tiempos atrás, fue ahora empleada para el alumbramiento gracias a la invención de la lámpara por Thomas Edison, o también llamado el mago de Menlo Park. Pronto se utilizó además para el transporte, metros, tranvías. Estos se convirtieron en parte del paisaje de numerosas metrópolis occidentales, en combinación con los hallazgos de la química, que permitiría, por otra parte, conservar los alimentos. Así, en la década de 1860, Charles Tillers propuso el funcionamiento de la primera máquina frigorífica de la historia. Entonces aquí tenemos lo que viene a ser la imagen, por ejemplo, acerca de, ahí está la imagen de Thomas Edison. En la tercera parte, en cuanto a transporte y comunicación, en el campo de los transportes, la innovación decisiva fue el motor de combustión interna, el cual genera movimiento mediante la quema de un combustible en su interior. Esta importante aportación corresponde a Carl Benz y Daimler, o algunos de sus variaciones como el motor presentado por Rutherford Diesel. Se utiliza hoy para propulsar los vehículos aéreos, marinos o terrestres, incluyendo locomotoras. En combinación con los neumáticos del escocés John Dunlop, daría origen al automóvil moderno. Mientras tanto, las comunicaciones también conocieron otros tantos progresos, como tenemos el invento del teléfono. En este caso, este invento del teléfono fue dado por Antonio Mexio, lo que le llamaban en un principio el se llamaba el telétrofono. Ese era el nombre originario, se podría decir, del teléfono. Era el telétrofono. Nikola Tesla, quien va a crear la radio. Con estos medios, tras el tendido de las grandes líneas férreas, esto va a impulsar el desplazamiento de una gran cantidad de materia prima, productos que van a ser trasladados de un lugar a otro. Todas estas industrias originarán lo que viene a ser la llamada Segunda Revolución Industrial. Características de esta segunda revolución. Esta nueva fase de desarrollo industrial se observaron elementos como la creciente importancia de nuevas materias primas. Se siguió requiriendo en grandes cantidades el hierro y acero, no solo para las máquinas, sino para las ambiciosas construcciones que empezaron a proliferar en las ciudades, pero adquirieron también gran relevancia el aluminio, el cobre, el zinc y el níquel. La recién nacida industria automovilística además hizo crecer la demanda del caucho. Siguiente característica, tenemos el triunfo definitivo de la ciencia sobre la técnica. A diferencia de las creaciones de la primera revolución, esta vez las maquinarias solo podían ser concebidas, realizadas y en ocasiones manejadas por profesionales, ya no por empíricos o técnicos. La investigación científica recibió entonces un fuerte impulso mediante la implantación de laboratorios, centros de experimentación o facultades de ciencias, a lo que se le asignó un amplio financiamiento. Siguiente característica, este predominio de la ciencia alcanzó a la organización del trabajo mismo. Por primera vez se intentó planificar racionalmente la conducta de los trabajadores de manera que su productividad fuera la máxima posible. Los ejemplos más destacados de ellos son Henry Ford y Frederick Taylor en los Estados Unidos.
el fin de las pequeñas industrias que habían dominado la producción durante la primera industrialización. Ahora el capital tendió a fusionarse en vastas corporaciones denominadas holding, trust o cárteles. Así se reducía la competencia, se minimizaban los gastos y sobre todo se maximizaban las ganancias. Ello finalmente se manifestó en la alza de las remuneraciones de las masas obreras, las cuales conocieron entonces una relativa prosperidad modesta, pero suficiente para permitirles una calidad de vida superior a la que hubieran podido tener sus antepasados. El comercio también experimentó modificaciones visibles. Aparecieron grandes almacenes, precursores de los modernos supermercados, y empezó a tomar forma una industria de la publicidad. A diferencia de hoy, el público de estos elementos era aún bastante reducido, las clases medias más que los trabajadores. Surgió también una industria del ocio, se difundieron la fotografía y el cine, e hizo su aparición la prensa sensacionalista. La élite contaba además con teatros, salas de óperas y también los museos. Un predominio de las políticas proteccionistas. ¿En qué consiste esto? Los gobiernos de las principales potencias, en parte por la presión de los grupos poderosos industriales y en parte por un fuerte sentimiento nacionalista, tomaron medidas para incentivar el consumo de la producción propia de cada país, en prejuicio de los artículos llegados del exterior. Eso diferenció a este proceso de la llamada industrialización temprana, en la que bajo el ejemplo británico había una tendencia general al libre cambio. Entonces, estas vienen a ser algunas de las características acerca de esta llamada revolución o segunda revolución industrial. Ahora hablaremos acerca del impacto que va a traer esta segunda revolución industrial. Esta segunda oleada de innovaciones terminó de alterar nuestra definitiva paz en todo el mundo. Entre sus consecuencias principales podemos mencionar la siguiente. La primera, al volcar mayor atención y recursos sobre el trabajo científico, dio origen a numerosos adelantos decisivos, no solo en el campo de la industria, sino en la salud, la alimentación y las artes. El mundo occidental conocería entonces una brillante era de bonanza y comodidad, llamada también años de la bella época. Siguiente impacto, proporcionó a Occidente los instrumentos y la motivación para imponer al resto del planeta los innovadores sistemas de transporte. Permitía, por ejemplo, que un parasino se traslade desde su ciudad hasta orillas del Pacífico en solo 2 semanas. Simultáneamente, los otros continentes cobraban un nuevo atractivo para las grandes potencias, sedientes de materia prima y en necesidad de buscar mercados. Tercero, tenemos el aumento, el peso económico y demográfico de las sociedades occidentales en el mundo a inicios del siglo XX. Ellas producían por individuo 3 veces más las riquezas que otras comunidades. Su población, además, había multiplicado en Europa. Recuerda que se había desarrollado la industria de la salud. Entonces, por ello, ya la calidad de vida había mejorado en la población y esto había hecho que incremente la población europea. Incluso nos habla hasta se había duplicado. Siguiente, centro de las prodigiosas transformaciones que hemos reseñado, origen del sistema capitalista, que es una de las ideas como el liberalismo y de las más destacadas figuras de las artes y las letras. La Europa del siglo XIX pasó a ejercer entonces una fascinación sobre otras civilizaciones que no había tenido antes y que no volverá a darse después. Sin embargo, la industrialización también contribuyó a acentuar las rivalidades latentes en el continente, pues pronto empezó una pugna entre las principales potencias por dominar los mercados necesarios para la producción de sus fábricas. Especialmente aguda fue el enfrentamiento, en este caso, entre Gran Bretaña y Alemania. Esto más adelante va a originar la llamada Gran Guerra, ¿no?
como las guerras mundiales. Ok, jóvenes, esto con respecto al impacto de la segunda revolución. Ante ello podemos nosotros concluir que esta segunda revolución industrial va a originar la búsqueda, recuerda, de materia prima y mercados. Las potencias industriales van a entrar en conflicto, produciendo en este caso enfrentamientos más adelante, enfrentamientos bélicos. Además, como impacto también podemos nosotros mencionar que el antagonismo social entre la burguesía y el proletario se va a agudizar más, produciéndose continuas luchas entre obreros por el logro de la reivindicación económica y sobre todo los derechos sociales. Va a surgir el llamado socialismo científico de Karl Marx y Federico Engels. Y es en nuestra siguiente diapositiva donde nosotros vamos a entender un poco acerca de qué es un socialismo, para que tú puedas tener idea de este término socialismo, y vamos a hablar un poquito acerca de Engels y Carlitos Marx. Así que, jóvenes, sigamos con la clase. En esta parte vamos a hablar un poco acerca del socialismo, pero hablaremos de su definición. ¿Qué es, en este caso, el llamado socialismo? Nosotros, en este caso, se denomina socialismo a todas las corrientes de pensamiento surgidos a lo largo de esta época que compartieron la preocupación por las masas trabajadoras y que coinciden más o menos en los siguientes aspectos. Ellos van a proponer la reorganización de la sociedad para conseguir un reparto justo de las riquezas, considerar que la propiedad privada de las fábricas, tierras o máquinas o algún medio de producción es la causa de la desigualdad y la injusticia. Proponen por ello que dichos elementos sean de propiedad colectiva. Son herederos de la Ilustración, ya que persiguen la meta de proporcionar a la humanidad un desarrollo pleno, que viene a ser la felicidad. Para ello, exigen que el trabajo se desarrolle en condiciones adecuadas, fábricas limpias, jornadas más cortas, vacaciones, seguro, entre otros requerimientos. Condena la ideología liberal que dio origen a la revolución industrial, pues consideran que solo ha alentado el egoísmo y el individualismo. Plantean un retorno a la búsqueda de bienestar común y a la solidaridad. Acusan a los gobernantes de ser indiferentes a la problemática de los trabajadores. Contra ello, se recomienda que los obreros participen en la política para orientar las acciones del Estado hacia una solución de las llamadas injusticias. Por ejemplo, aquí tenemos un resumen acerca de las propuestas del socialismo, ¿no? La propiedad social de los medios, mejores condiciones, como lo expliqué hace un momento, una búsqueda de un bienestar común y la participación obrera en lo político. Esto va a traer una sociedad nueva y mejor. Sin embargo, estos objetivos eran comunes a la mayor parte de socialistas. En este caso van a existir notables diferencias entre los métodos de cada uno. Van a proponer, ¿no? Cada uno va a proponer diferente método. Es por eso que se va a distinguir dos grandes movimientos. Los movimientos utópicos y los científicos, del cual vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Los socialistas utópicos, estos intelectuales con quienes surgió en sí el movimiento socialista, eran reconocibles por su optimismo. Consideraban que el ser humano es esencialmente bueno y que por ello sería posible reformar la sociedad sin llegar a sublevaciones o revueltas obreras. Muchos propusieron crear nuevas sociedades ideales en las que no existieran explotación ni explotados. Todos compartían las mismas obligaciones, viviendo en armonía. En sus figuras más notables vamos a destacar al conde de Saint-Simon, quien va a defender una organización nueva de la sociedad que estuviese encabezado por sabios y donde los beneficios de la industria se le distribuye equitativamente a todos. Tenemos a Charles Fourier. Sostiene que la sociedad debía organizarse en células agrícolas autosuficientes, llamados
falansterios, donde el trabajo colectivo permitiría cumplir ampliamente las necesidades de todos. Vemos a Robert Owen. Este hombre de negocios británico sostuvo que bajo menores condiciones laborales obreras podía elevar la productividad y generar aún más riqueza. Sus ideas tuvieron éxito en Escocia, pero fracasó al intentar trasladarlo a Estados Unidos. Tenemos aquí a Flora Tristán, intelectual francesa de ascendencia peruana. Invocó a los obreros de todo el mundo a unirse para mejorar su situación en su obra Unión Obrera. Defendió también la emancipación de la mujer. Entonces acá tenemos a un socialista utópico que pide cambios, pero no quiere ninguna revuelta, ninguna huelga, todo de manera pacífica. Por otro lado, tenemos al socialismo científico, quienes estuvo dirigido, o tuvieron como sus representantes, a Karl Marx y a Friedrich Engels, quienes dieron vida en la segunda mitad del siglo XIX a una nueva versión del socialismo denominado socialismo científico. Lo llamaron así porque consideraban que, a diferencia de los utópicos, ellos partían de un análisis racional de la estructura de la sociedad, tanto de la presente como la de las pasadas, que les permitiría inclusive formular predicciones acerca del futuro de la sociedad capitalista, cuyo porvenir imaginaban desastrosa. En efecto, rechazando la posibilidad que la sociedad capitalista se reformase a sí misma, la esencia del capitalismo es la explotación de la masa obrera por sus patrones, que se enriquecen por la plusvalía, que era en este caso una plusvalía. Era la riqueza generada por el trabajo del obrero que no se entrega en este caso, que no es entregada a sino que es usurpada por el capitalista. Sostuvieron que esta colapsaría pronto bajo una revolución de la masa proletaria. Este proceso, que viene a ser la lucha de clases, que afronta inevitablemente todas las sociedades en las que hay opresores y oprimidos, arrastraría a la sociedad capitalista y a través de la dictadura del proletario se establecería un sistema más justo, sin propiedad privada ni clases sociales, una sociedad comunista. El pensamiento marxista, como fue llamado, fue detalladamente explicado en la obra El Capital y de manera más detallada en el Manifiesto Comunista, documento en el que se invoca a los proletarios de todo el mundo a tomar conciencia de su situación y unirse contra los capitalistas. En los años siguientes, sin embargo, fueron surgiendo voces que aún coincidieron con Marx en un análisis de la sociedad. Encontraban que la sociedad capitalista no estaba a punto de hundirse y que incluso el nivel de vida de los trabajadores empezaba a mejorar. Esto les hizo pensar que sería posible una transición pacífica del capitalismo al socialismo. Mediante el mecanismo democrático surgió así la socialdemocracia, despreciada por los marxistas ortodoxos fieles a la idea de la lucha de clase. Ambas corrientes, marxista ortodoxo y socialdemocrática, se fueron difundiendo por todos los estados industriales y serían protagonistas principales de la historia en el siglo XX. En la actualidad, el marxismo ortodoxo ha perdido gran parte de su antigüedad. En este caso, la socialdemocrática, en cambio, ha conocido un éxito mucho más duradero.